Quiero animarles, hermanos, a buscar en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 10, para el estudio de hoy. Quiero agradecer en este momento también a los varones que la semana pasada tomaron el liderazgo de la iglesia y se ocuparon de los servicios, de las enseñanzas, de organizar, limpiar. Entonces, estoy muy agradecido y también agradezco mucho a Dios que ha levantado obreros en la iglesia que pueden ocuparse de todo lo referente al ministerio. La semana pasada nuestro hermano Juan Pedro estuvo enseñando el día jueves y nuestro hermano Pablo estuvo enseñando el día domingo y de cada uno algunas personas se comunicaron conmigo para hablarme de lo buenos que fueron sus mensajes, lo edificante, de cómo Dios les había usado, así que muchas gracias a cada uno de ellos y también a los demás hermanos que se ocuparon de las tareas también quizás menos importantes que la enseñanza, pero que también son necesarias en la iglesia. El libro de Daniel, hermanos, capítulo 10, Daniel 10, y hubo un parón, ¿no? por temas de salud del pastor, ¿no? Entonces espero que algunos se acuerden, hermanos. Vamos a tratar de hacer algún repaso, ¿bien? Entonces voy a dar puntos a los que se acuerden de la última prédica, hermanos. No, hermano, pero vamos a ver el libro de Daniel 10, ¿no? Entonces, continuando con este estudio sistemático que estamos haciendo, versículo por versículo, capítulo tras capítulo. Estamos nosotros en la segunda sección del libro de Daniel, una sección que es profética, ¿no? El libro tiene 12 capítulos y la mitad de ellos, es decir, 6, tiene un contenido más que nada histórico y nos muestra, digamos, la sucesión de reinos desde Babilonia hasta la venida de Cristo. Daniel puede interpretar las visiones de los reyes Nabucodonosor, Belsasar, y a través de esas visiones él descifra, digamos, históricamente cómo se va a dar el curso de la humanidad hasta que venga Cristo. Y nos decían que habían una serie de reinos que se iban a suceder uno tras otro y que eso también nos mostraba un deterioro de la civilización en sus valores, ¿cierto? Cada vez más impío, cada vez más pecaminoso, cada vez más, ¿cierto? Entonces, alejados de Dios, pero un día Dios juzgaría a las naciones y redimiría a los santos para reinar con ellos eternamente, ¿no? Entonces, son las visiones que puede ver o interpretar Daniel en la primera sección del libro. Después tenemos desde el capítulo 7 hasta el final una sección profética o también apocalíptica, donde él tiene personalmente una serie de visiones y encuentros con seres celestiales que llevan a Daniel a descifrar el calendario y el plan de Dios, primero para el pueblo gentil o los que no son el pueblo de Dios. Capítulos 7 y 8, ¿cierto? Él nos hablaba de unos reinos también que terminaban en un cuerno pequeño, es decir, que la humanidad se iba, digamos, formando y conformando uniones de naciones y de reinos y de países, y un día dirán, bueno, entonces levantemos, ¿por qué no un gobernante de todo el mundo? Daniel dice, ese es un cuerno pequeño, digamos, lo representa de esta manera, pero él dice, es un gobernante, un príncipe que ha de venir, un rey que se levantará, que tendrá un dominio y que Dios permitirá que lo tenga, digamos, por un periodo de tiempo, para después sí, entonces pagar, digamos, la pecaminosidad, el rechazo que ellos han tenido de Dios en un tiempo que se conoce como el Día del Señor, ¿no? Un día donde Dios juzga a las naciones por su incredulidad, por su pecado, porque estas naciones, ¿cierto? Entonces, lejos de reconocer que hay un Dios y de hacer, digamos, utilizar, digamos, el poder, ¿no? La política, el dinero, la economía o la educación pública, ¿no? Hermanos, todos los artefactos que tienen ahora los poderosos, ¿cierto? En lugar de utilizarles para la gloria de Dios, ellos dicen, no, más laico, ¿no? Entonces, pero sin religión, ¿no? Pero que nada tenga que ver con Dios, ¿no? Y aprueban leyes, no decretan leyes que digan, vamos a todos a adorar a Cristo, ¿no? Entonces, esta ley tanto, adoramos a Cristo, no. La ley es, vayan a casarse entre personas del mismo género, ¿no? Entonces, ustedes pueden matar a sus bebés, ¿no? Ustedes pueden, y utilizan, y los reinos y los tronos, digamos, los gobiernos, van todos en esa dirección, alejándose de Dios. De espaldas a Dios,
alejándose cada vez más, capítulos 7 y 8 nos mostraba. El clímax de todo va a ser un periodo de tiempo donde se van a conformar alianzas entre naciones y estados, y después estas alianzas van a conformar una única alianza mayor y van a levantar un gobernante que será el anticristo, que será y ese encarnará y representará todo lo que está en oposición a Dios. Por otro lado, los capítulos 9, 10, 11 y 12 de Daniel nos muestran el cronograma o cómo ve Dios al pueblo de Dios, en este caso Israel. En el capítulo 9, la semana antepasada, ¿cierto? Antes de este mensaje de nuestro hermano Pablo el domingo pasado, en el capítulo 9 nosotros vimos que Daniel tuvo esta visión, ¿no? Que vino un ángel que se llamaba Gabriel y le dijo, bueno, cómo Dios ve el pueblo de Israel y hasta el final, le dice 70 semanas, ¿no? Entonces 490 años y cuando eso suceda, vendrá el Mesías, vendrá Cristo y se terminará todo lo que aquellas naciones y reinos hicieron en contra de Dios. Mientras que el mundo sin Cristo, el mundo no creyente, el mundo incrédulo, ¿cierto? Se alejó más de Dios y llegó a levantar a un hombre al grado de decirles, es nuestro Dios, ¿cierto? El anticristo. El Señor dice en Daniel 9, versículo 24, que cuando ocurra este periodo de tiempo para la nación de Israel, entonces, y venga el Mesías, acabará con toda la maldad, con todo lo malo del mundo, dice el versículo 24, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, ¿cierto? Entonces, hermanos, no pierda el tiempo en esta era, ¿no? De apoyar a tal o cual gobernante o político o algo por el estilo. Nadie traerá mayor justicia que Cristo. Ahí debemos militar. A ver, hermanos, ahí debemos nosotros compartir imágenes, ¿no? Entonces, hablar a las personas. Y mientras nosotros predicamos de alguna manera y hablamos de Cristo y evangelizamos y compartimos el mensaje de fe, añadimos personas a esa adoración o a ese reino de justicia en el que Cristo permitirá que los creyentes participen con Él. Esto no solo aplica a la nación de Israel, sino a todos los creyentes que pongan su fe sinceramente en el Mesías. Porque mira lo que dice, por favor, el libro de Apocalipsis, capítulo 1. El libro de Apocalipsis, capítulo 1. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 1. El versículo 5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, ¿no? Entonces esto también nos enseñó el libro de Daniel, ¿no? Mientras que los reyes se pelean entre ellos por conquistarse y tener más poder y ser más grandes, ignoran que hay un rey de reyes, ¿no? Y señor de señores, Cristo. El versículo 5 dice eso, Cristo es, o Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre o su muerte, muriendo en la cruz. Aquellos que confían en eso realmente, ¿no? Reconocen su pecaminosidad y dicen, bueno, tú la llevaste a la cruz y ahí es perdonada. Bueno, eso que dice con su sangre, a veces se utiliza y se habla de la sangre, como cubrir con la sangre y bañar la sangre. Y la sangre, realmente la sangre no es diferente, simboliza algo. La muerte, versículo 5, su muerte nos perdonó, en su muerte somos perdonados, en su sacrificio es que nosotros somos salvos, ¿no? Él paga el precio que nosotros debíamos haber pagado. Versículo 6, y nos hizo, mire esa frase, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes para Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él dice, un día reinarán todos, ¿no? Entonces, aunque Dios tenía programa diferente para el mundo incrédulo, un programa diferente para la nación de Israel, y más adelante revela un programa diferente para la iglesia, que somos nosotros, ¿cierto? Que no somos igual a Israel, hermanos, ¿no? Pero amamos a Israel, hermanos, ¿saben? Entonces, pero no somos judíos, ¿no? Entonces somos cristianos. Dios tiene un programa también particular, único para nosotros, pero al final estos programas se unen. Todos los que alguna vez han puesto la fe en Cristo, por favor, mira lo que va a decir el libro de Efesios. El libro de Efesios, por favor, capítulo 2. El libro de Efesios, capítulo 2. Aquí hace una promesa muy profunda, la palabra de Dios para los creyentes. Y dice,
El versículo 6, capítulo 3, versículo 6, Efesios 3, versículo 6, dice que los gentiles son, ¿qué dice? Coherederos, ¿no? Dios le promete a Daniel por medio del ángel Gabriel y dice, un día vendrá el Mesías, quitará el pecado, quitará la prevaricación, no habrá más injusticia, establecerá un reino de verdad esta vez justo, porque gobernará alguien que es verdaderamente justo. Y tal vez eso puede hacer que los creyentes digamos, ¿y qué pasa con nosotros? Bueno, más adelante, muchos siglos después, revela Dios por medio de Pablo esto, que nosotros en Cristo, la iglesia, somos, versículo 6, coherederos, copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Si has creído en Cristo, has creído en el Evangelio, aquellas promesas eternas para Israel también aplican para ti. Reinaremos con Cristo, veremos a Cristo cara a cara, estaremos con Él, participaremos de un reino que ningún reino de la tierra, por más grande y glorioso que haya sido como Babilonia, Medo-Persa, Grecia e inclusive Roma, no se asemejan al reino de justicia que el Señor nos permitirá, por pura gracia, participar y acompañarle en ese periodo de tiempo. Volviendo al libro de Daniel, hermanos, en el capítulo 9, entonces introdujimos aquí parte de lo que es el cronograma o cómo veía Dios al pueblo de Dios en ese contexto, o a la nación de Israel. Y le dijo, faltan 70 semanas, ¿cierto? 490 años. Nosotros pudimos ver que de las 70 semanas, 63 o 69, perdón, están cumplidas, ¿no? De los 490 años, 483 se han cumplido exactamente al pie de la letra, pero que Dios había determinado que entre la última semana, digamos, habría de haber un periodo de tiempo que no se lo reveló al profeta y que no tenía por qué saberlo, ¿cierto? Que era donde vivimos nosotros, ¿cierto? El periodo de gracia, donde Dios daría un tiempo más de gracia a la humanidad para que se arrepientan y todos formemos parte de aquel reino que prometió. En el capítulo 10, dice la Biblia, el versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Este versículo resume todo lo que vamos a ver nosotros en este capítulo, ¿cierto? Este versículo resume todo lo que sucede, ¿no? Entonces Daniel va a tener una visión que va a ser, vamos a decirlo de alguna manera, la visión suprema, ¿no? El clímax de todo el libro, ¿no? Daniel interpretó muchas visiones raras de los reyes paganos, ¿no? Nabucodonosor vio estatuas, un árbol, hubieron diferentes visiones, ¿no? Él vio una mano que escribía cosas en la pared. Daniel las interpretó. Daniel tuvo sus propias visiones. Vio 4 bestias, ¿no? Estas 4 bestias eran temibles, eran horrendas, significaban los reinos. Hace poco, en el capítulo 9, ¿cierto? Nos retrata de esta visión que tiene de Gabriel, el ángel, viniendo, ¿cierto? Y diciéndole, bien, quiero revelarte, quiero decirte cuánto tiempo queda para que venga el Mesías. Bien, ahora va a tener una visión, versículo 1, fue revelada palabra, dice, y dice, la palabra era verdadera, el conflicto grande. Esta expresión habla de, es algo diferente a lo anterior, es una nueva revelación, o una revelación que no se compara a las anteriores, porque el personaje que va a ver Daniel, el personaje que se le va a aparecer a Daniel en esta ocasión, ya no es un simple mensajero de Dios como Gabriel, ya no es solamente una visión espantosa como la de los reyes o las bestias. Ahora él verá a Cristo. Cristo mismo vendrá y aparecerá y hablará con él y estará ahí. Y esta visión, por eso el versículo 1 dice, es conflicto grande, ¿cierto? Entonces es diferente, es extraordinaria. ¿Cuántos aquí quieren ver a Cristo, hermanos? Amén. Va a ser muy bonito ver este pasaje, hermanos, porque nos va a ver, digamos, y dar algunos indicativos, algunas pistas de qué se necesita también para ver a Cristo. Aunque digamos, en el mundo, digamos, avance una cultura humanista, naturalista, ¿cierto? Laica, que quiere solo pensar con la razón, ¿no? Como
hay que ver para creer y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay cosas que de verdad no son observables, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, los científicos, pueden evaluar el cuerpo humano, ¿cierto? Y que tiene tanto porcentaje de agua, ¿no? Tanto porcentaje de calcio, ¿no? Tu cuerpo, tus huesos, ¿no? Y después somos la combinación de una sopa química de muchos nutrientes y cosas que hacen que forme el cuerpo de cada uno, ¿cierto? Pero hay algo que aunque se esfuerzan no pueden determinar. ¿Cómo es que tiene vida aquella materia? ¿Cómo es que eso, digamos, que sería inerte por sí mismo, ¿no? Que solo son componentes químicos de la tabla periódica combinados? ¿Cómo hacen para estar vivos? Y porque mueren, y a veces, ¿no? Entonces hay, digamos, diferentes situaciones de salud, quizás como un paro respiratorio, ¿no? Entonces el cuerpo está completito, ¿no? Está ahí, está completo, no le falta ninguna pieza, pero no hay manera de volver la vida a esa materia. Cuando una parte espiritual que compone cada uno de los seres vivos y de los hombres, entonces Dios la quita, es irreversible. Eso indica que hay una creación espiritual, hay un mundo espiritual. Dios controla, digamos, todas estas creaciones y está, digamos, por sobre todo la creación. Pero los creyentes debemos entender que, digamos, hay dos realidades que se superponen en la creación en la que vivimos. Donde nosotros estamos y nos movemos, ¿cierto? Vemos, tocamos, percibimos. Pero hay algo que es diferente, espiritual, que hace dar vida a la materia. Que cada ser vivo tiene un chiquitito de esto y que Dios es el que lo da y lo pide y lo presta como quiere. Mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1. El libro de Colosenses capítulo 1. No quiero hacer, digamos, hermanos, espiritismo el día de hoy, ¿no? Por favor. Entonces, el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16. Mira lo que va a decir la Biblia ahí. Dice, porque en él, y aquí está hablando de Cristo, por cierto, Pablo, dice Cristo, ¿no? Cristo ha creado todas las cosas. ¿Amén o no, hermanos? Amén. Eso decía nuestro hermano, ¿dónde está Luis al comienzo, no? ¿Qué es la fe? Decía, ¿no? Cuando tú lees Hebreos 11, dice, por la fe creemos haber sido constituido el universo. Por la fe creemos, Hebreos 11, 2 y 3, ¿no? Dice, por la fe creemos, digamos, que lo que no se veía, ¿cierto? Fue hecho por la palabra, ¿no? Entonces aquí dice versículo 16, Dios es el creador de todo y Cristo es Dios y Él ha hecho todas las cosas. ¿Cuáles? Versículo 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, ¿qué dice, hermanos? Entonces, no es por hacer una cultura a los espíritus, ¿no? No lo estoy mandando, hermanos, a consultar, llamarles, ¿no? Nada de aquello, ¿no? Pero sí debemos reconocer esto. Hay una realidad no material, espiritual. Dios ha creado esta creación, pero Dios no está aquí en esta creación. Está en una creación diferente, con unos seres que le sirven también a Él, diferentes a nosotros, sus ángeles, ¿no? Por eso cuando tú lees el Antiguo Testamento, muchas veces se escucha la frase Jehová de los ejércitos, ¿no? Es una referencia a Dios con sus siervos celestiales, ¿no? Sus servidores celestiales, ángeles, seres espirituales que no lo conocemos, no sabemos, no podemos percibirlo ni verlo, pero que están ahí. Versículo 16. Cristo ha creado las cosas visibles e invisibles, las que hay en la tierra, en el cielo, sean tronos, dominios, principados y potestades. Y es interesante esto porque dice, entonces también nos muestra de alguna manera algún tipo de jerarquización de todas estas creación que nosotros nos vemos, ¿no? Versículo 16, principados, potestades, ¿no? Dominios. En el libro de Efesios dice algo parecido. Mira, por favor, el libro de Efesios capítulo 6. Libro de Efesios capítulo 6. Versículo 12 dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernantes. Nuevamente acá como decreciendo, digamos, esto que habla Pablo, y diferentes rangos, ¿no? De seres espirituales que no son buenos. Versículo 12, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad
en las regiones celestiales. Lo que va a ver Daniel y percibir va a ser un poquito de esto. Ya Dios le dio algunos adelantos enviando, digamos, a Gabriel, ¿no? Entonces si él pudo ver a un ángel, pero ahora va a ser una visión grande, diferente. Volviendo al libro de Daniel, capítulo 10, dice entonces el versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Aquí hay una diferencia de unos años entre capítulo 9 y capítulo 10. En el 9, recordarás, el ángel Gabriel le dice a Daniel, habrán 490 años o 70 semanas desde la orden para la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? Tiene que haber un decreto real de Ciro, el rey de Persia, para que ellos fueran. El decreto ocurrió y comenzó una serie de repatriaciones de los judíos a Jerusalén. Van a haber 3 de ellas. Ocurre la primera y esta se ve detenida en Jerusalén por oposición que se levanta y se va retrasando la segunda salida, el segundo edicto. El segundo decreto para que vayan el otro grupo de judíos regresando a Jerusalén se retrasa. Esto entristece a Daniel un poco. Aparentemente él, mira lo que va a decir el versículo 2, en aquellos días yo estuve afligido por espacio de 3 semanas. Parece que llegaron las noticias a Daniel. Ha habido oposición en Jerusalén. Han regresado a un grupo de judíos, pero ellos se han detenido en su labor porque ha habido oposición. Y ha transcurrido algunas semanas en las que Daniel entonces no encuentra, digamos, está un poco afligido por esta situación. ¿Qué pasa? No regresan más. No sale el otro edicto. No sale el otro decreto. Un paréntesis, versículo 2, cuando habla de semanas aquí, en el idioma hebreo se refiere a semanas de días, ¿no? No como en el capítulo anterior que se refería a semanas de años. Versículo 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24, es decir, pasadas estas 3 semanas, del mes primero, yo estaba a la orilla del río Hiddekel. Tal vez es en realidad el río Tigris o el Éufrates, ¿no? Que en la Biblia tú lo puedes ver en otros lugares que se menciona también. Alcé mis ojos, dice, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Aquí tiene la visión. Versículo 1, él dice, hubo una palabra, ¿cierto? Verdadera, un conflicto grande, una visión muy grande. ¿Cuál es esa visión? Aquí la tenemos, 6. Un personaje diferente a los anteriores. No como el ángel, no como las bestias que él vio en sus visiones. Aquí él va a ver a Cristo. Aquí lo que sucede es lo que se conoce, digamos, en teología como cristofanía, ¿no? Es una aparición visible y corpórea de Cristo antes de su encarnación. Nuestro hermano Pablo, donde está por ahí debe estar, nos decía al comienzo, ¿no? Entonces que en la creación al principio estaba las 3 personas de creación de la Trinidad, ¿no? Entonces Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice, hagamos al hombre, ¿no? Entonces, ¿con quién hablaba Dios, no? Bueno, hablaba entre, él puede hacerlo, ¿no? De esa manera. Entonces nosotros tenemos en la Biblia los relatos de los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde retratan una biografía de la vida terrenal de Jesús. Pero si somos estrictamente, digamos, teológicos y sinceros con la Biblia, Cristo vivió antes del pesebre, ¿cierto? Entonces Él es eterno. De hecho, recién leímos en Colosenses, decía, Cristo creó todas las cosas, visibles e invisibles, en los cielos y en la tierra. ¿Cómo puede ser entonces que recién nació en el pesebre, no? Es porque Él se encarnó, digamos, en el siglo I, pero Él existió desde siempre. De hecho, es autoexistente en sí mismo, sustentable, no necesita de nada de la creación. De hecho, no necesita, él pudo crear, ¿no? Todo lo que está en la creación se sustenta gracias a Él y no Él necesita nada de ellos. Una aparición visible, corpórea de Cristo en la Biblia se define como cristofanía. Y aunque quizás no lo has visto de esa manera alguna vez,
al menos 113 veces en el Antiguo Testamento tenemos nosotros apariciones de Cristo de esta manera. Aparece cuando sale Israel de Egipto, ¿cierto? Y va en la nube, ¿no? Después Pablo dice, la nube era Cristo, ¿no? La roca era Cristo, estaba ahí. Aparece cuando, digamos, llama a Moisés desde la zarza, ¿cierto? Moisés ve el ángel de Jehová, ¿no? Entonces, y el ángel le dice, ven, y Moisés se acerca y le llama a Dios, ¿no? Era un personaje con rasgos humanos o más parecido a Cristo. Cuando ellos, digamos, entran a Canaán, digamos, en el periodo de los jueces, digamos, este mismo personaje que aparece aquí les dice a ellos que Él los había sacado de Egipto. Entonces, un montón de veces en el Antiguo Testamento tenemos diferentes apariciones de Cristo, mucho antes del pesebre, mucho antes de la cruz. Cristo ya existía, Cristo ya es real. Y incluso Daniel de lejos había visto un poquitito de Él en los capítulos anteriores. Mira el capítulo 7, versículo 13. Yo miraba la visión de noche, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En el capítulo 7 Daniel tiene una visión del trono de Dios y dice cerca del trono ahí, ¿no? Entonces hay uno con aspecto de hijo de hombre. Parece como un ser humano, ¿no? Entonces no es que haya nombres ahí, es que Cristo ha decidido mostrarse como más o menos parecido a nosotros para que podamos entenderlo. Porque quien ve a Dios, hermanos, entonces es difícil explicar la gloria, la majestuosidad, el poder que representa. A veces yo no puedo entender cómo, digamos, congregaciones hablan de la presencia o creyentes o cuasi creyentes hablan de, no, vi un ángel, no, vi a Dios y se me apareció. En el seminario leí un libro que se llama Respuesta a mis amigos carismáticos, donde es una recopilación de supuestas experiencias que los carismáticos afirman tener de Dios, ¿no? En una de ellas hablaba de una persona, digamos, su testimonio era de que cada mañana Cristo aparecía cuando él se cepillaba los dientes. Hermano, puede leerlo, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? Entonces lo dijo una persona que afirmaba ser un creyente. Y decía, mientras yo me cepillaba, él está por detrás, yo lo veo por el espejo. Y uno lee eso y dice, ¿cómo? Los autores bíblicos no han reaccionado así cuando vieron a Dios. Cualquiera que vea a Dios muere o cae en suelo. Y no hay palabras para intentar explicar la gloria que representa la divinidad. Pero algunos toman en muy poco esto. Juegan a los espiritistas y hablan de que vieron a Dios y ángeles. Y cuando vemos a Daniel, por favor, capítulo 10, mira lo que dice el versículo 9, dice, pero oí sonido de las palabras, el sonido de sus palabras. Mira esa frase, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Quizás murió, ¿cierto? Entonces cuando Isaías ve a Dios, cae al suelo y dice, miserable de mí. Cuando Moisés ve la zarza, que es una teofanía, una cristofanía nomás, ni siquiera es la gloria, él dice, el suelo el suelo es santo, ¿no? Entonces no soy digno. Cuando Pedro, Juan tienen la experiencia de la transfiguración en aquel monte, ellos también caen al suelo y dicen, no, soy hombre pecador. ¿Cómo se explica que algunas personas afirman ver a Dios, ver ángeles y viven para contarlo y además de eso ellos lo cuentan con una liviandad? Es porque no es real. Versículo 10. He aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese de rodillas sobre las palmas de mis manos. Imagínate a Daniel, él cayó, pero cayó en serio, ¿no? Entonces no se puso las manos ni nada, ¿no? Cayó como un ¡pum! Entonces, como un árbol talado, ¿no? Cayó así, pobrecito, se debe haber golpeado su rostro o algo, ¿no? Versículo 9 dice, con mi rostro en tierra, ¿no? Entonces, le quedó toda la boca llena de arena del río Tigris, ¿no? Entonces, entonces él se reincorpora un poquito y alcanza a arrodillarse y quedarse de cuatro patas ahí. Versículo 11, y me dijo, Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré
y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie, temblando. Es interesante esto, hermanos, porque Dios le había ya avisado a Daniel que habrían unas repatriaciones, que habrían decretos, que los judíos volverían a Jerusalén, pero aparentemente la oposición que se levantó hizo que se detuvieran estos decretos por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces el decreto iba a salir en tal fecha y no salió. Y pasaron 3 semanas y Daniel está afligido por esto. ¿Y Dios acaso no va a cumplir? La oposición es difícil. Digamos, ¿qué va a pasar con los judíos? ¿Con lo que me dijo? Y a veces también nosotros podemos sentirnos así en nuestra vida. Como que Dios no nos escucha. Como que Dios permite aflicciones y parece haberse olvidado de nosotros. Pero mira lo que dice versículo 11. Él dice, varón muy amado, atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Mira esa frase. Desde el primer día que depusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Podemos confiar nosotros así, hermanos. A veces parece que se dilata la respuesta. A veces parece que Dios no ha escuchado. Parece que Dios ha olvidado mi pedido. Me ha tenido por poco. No me ha oído. Versículo 12. Dice, desde el primer día fueron oídas tus palabras. A veces, digamos, sucede esto en nosotros, tal vez no porque Dios está y tiene su propio tiempo y lo hará a su propia manera y Él cumplirá en algún momento la respuesta. A veces no hay respuesta en nuestras oraciones o pedidos o clamores porque quizás no son bíblicos, no son correctos, ¿no? Entonces, si tú pides un Lamborghini, ¿cierto? Entonces bien por eso, ¿no? Puedes pedirlo mucho, ¿no? Arrodillarte, caminar de rodillas hasta Maipú y volver, no sé, hacer muchas cosas, pero no va a suceder. ¿Por qué? Porque no es una buena petición, no es correcta, ¿no? Por favor, mire el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2, parece. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. ¿Por qué a veces no responde Dios mi clamor? Bueno, porque quizás viene de la codicia, ¿no? Quizás no es un clamor sincero, ¿no? Quizás no era algo que pediste o que estás rogando que sea de alabanza para Dios o que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás obedece a tu codicia, quizás obedece a tus pasiones. Versículo 2. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís. Entonces, aquí se puso medio argentino Santiago, ¿no? Combatís, dice. Y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿no? Entonces ahí. Y 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué dice? Bien, entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces tal vez tú te has sentido como Daniel. Pasan las semanas y no hay respuesta. Pasa el tiempo y parece que Dios no ha escuchado. Bueno, en primer lugar, considerar la petición, ¿cierto? ¿Es correcta? ¿Es bíblica? ¿Es de alabanza? ¿Obedece a tu codicia? ¿O obedece a la voluntad de Dios? Porque hay peticiones que no van a ser respondidas por más de que sean repetidas y hagamos cadenas de oración y hagamos versículo 3, lo que se pide mal no será respondido. Algunos utilizan a Dios como un genio de la lámpara, ¿no? Entonces como para todos los deseos ahí, y otros lo utilizan como un botiquín. Solo cuando algo sucede, algo malo pasa, entonces corremos ahí. Bueno, no es como debemos utilizar o referirnos a Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí tenemos la contracara de esto. Pedís mal, codiciosamente, bueno, no vas a recibir. Vas a contar las semanas como Daniel y te vas a acabar los almanaques, ¿cierto? Y nunca va a llegar la respuesta porque, bueno, no era una petición correcta. Pero la contracara de esto, 14, las cosas que pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y no solo eso, 15.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No solamente que si tú oras conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Más obreros para la iglesia, ¿no? Más personas que conozcan a Cristo, más, bueno, lo que sea de alabanza para Dios, ¿no? Y que sea conforme a su voluntad. 15. No solo Él nos oye, sino que tenemos esas peticiones. Es una frase que significa tenla por que la va a responder, ¿no? Puedes confiar de que será así. Aparentemente, volviendo al libro de Daniel, la aflicción de Daniel por el pueblo que no podía regresar era algo que era dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Conforme a la voluntad. Porque Dios, capítulo 9, había revelado, ustedes van a regresar. Van a haber decretos y ustedes van a regresar a Jerusalén y van a reconstruir la ciudad. Dios mostró su voluntad al respecto. Y Daniel estaba afligido porque aparentemente su voluntad estaba siendo interrumpida. Versículo 12. Pero aparece Cristo en persona. Ya no envía a ningún mensajero. Él mismo se le acerca a Daniel para decirle, desde el primer día fueron oídas tus palabras. Esto no solo muestra de Daniel, digamos, que él oraba o pedía de acuerdo a la voluntad de Dios, que ya estaba revelada, ¿cierto? Entonces, joven, ¿no? Entonces, joven, soltero, la voluntad es el matrimonio, ¿no? Entonces, no ore pidiendo otra cosa, ¿no? Porque no va a llegar, ¿no? Entonces, esposos, ¿no? Entonces, la voluntad es ser serviciales, amorosos, ¿no? Entonces, no ores pidiendo que Dios saque a tu pareja del mundo, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Porque no va a pasar, ¿no? Entonces, cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. No solo eso, sino también versículo 12. El versículo 12 también nos muestra o nos habla un poco de la actitud de Daniel al hacerlo. Versículo 12. No temas, porque desde el primer día, mira esa frase, que depusiste tu corazón a entender y a, ¿qué dice? Humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Entonces, no basta con que sea una buena petición. Porque puede ser una buena petición mal pedida, ¿no? Entonces, no basta con que sea, digamos, religiosa, teológicamente correcta. Tiene que ser desde un corazón arrepentido, contrito, humillado ante Dios. Porque Dios, tal vez lo he escuchado muchas veces, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? Cuando hablan de yo arrebato, yo quito, eso es una actitud muy arrogante. No obedece al patrón bíblico. Daniel no lo hizo de esta manera. No dijo arrebato la repatriación de judíos, ¿no? No dijo decreto ni nada por el estilo. Versículo 12. Depuso su corazón y se humilló ante Dios. Y eso fue, digamos, el componente, su fe, la sinceridad con lo que lo hizo, y la petición bíblica, lo que trajo respuesta a él. Versículo 13, vamos a ver nosotros algo muy interesante en este sentido. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El decreto iba a salir en una fecha y se estaba demorando, y otra semana, y una tercera semana, y Daniel dice, ¿qué pasa? Que la voluntad de Dios no se cumple. Aquí Cristo revela algo que es imperceptible a los ojos de Daniel, que sucede todavía en nuestros tiempos, fuera también de nuestros ojos, digamos, y de lo que podamos percibir, pero que está ahí. Una guerra espiritual que se libra entre las fuerzas del bien y del mal. Versículo 13. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Él dice, se ha demorado el decreto 3 semanas o 21 días, ¿no? Entonces, pero ¿sabes por qué es? No es porque yo no me olvidé, o porque yo no escuché, o que no estoy cumpliendo. Es porque el príncipe de Persia, que aquí debemos nosotros atribuir este príncipe, ¿no?, a un demonio o un tipo de, como decía Pablo, ¿no?, huestes de maldad, ¿no?, gobernantes de este siglo o algo por el estilo, ¿no? Un ser espiritual, un ángel caído que está por encima de los gobernantes de Persia y que de alguna manera estaba interfiriendo y estorbando en la realización y materialización de estos decretos. Él les viene a decir, se acerca a Cristo para decirle, bueno, hay algo que tú no puedes ver y que está sucediendo ahora. Hay una guerra, hay una batalla. El príncipe de Persia se me está oponiendo y hace que el decreto se retrase. Versículo 13.
Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién es Miguel? Es un ángel, ¿cierto? De hecho, la Biblia va a decir que Miguel es el príncipe de Israel, ¿no? Entonces, así como Israel, tenía su príncipe, Miguel, Persia tenía su príncipe. No sabemos quién es, pero es un ser espiritual que no es el rey humano, ¿no? Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Mira lo que dice el versículo 1. Aquí Ezequiel tiene vemos un ejemplo de lo mismo. Versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, ¿no? En este caso al gobernante, ¿no? Así ha dicho Jehová, el Señor, porque tu corazón se enalteció y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios me he sentado en medio de los mares. ¿Y has puesto tu corazón como de Dios? Entonces, él dice, versículo 6, por tanto, así ha dicho: como pusiste tu corazón como corazón de Dios, yo traigo sobre ti extranjeros, ¿no? Tiro desaparecería, o Tiro sería conquistado, y entonces ocurriría, históricamente algo con esta nación. Aquí, entonces, él dice, ¿no? El rey de Tiro, el gobernante de Tiro dice: yo soy Dios, soy tan poderoso como Dios, debo ser Dios, porque no hay nadie como yo. Pero mira el versículo 12, lo que dice: así ha dicho, 11, vino a mí palabra de Jehová, 12, diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre, mira esa frase, el rey de Tiro. Pero recién habíamos hablado de él, ¿no? Entonces, recién había revelado palabra a Jehová diciendo que el rey se había considerado como Dios y que su corazón se enalteció y que por eso vendría un juicio para Tiro. Y ahora dice, versículo 2, hace rato se refirió como príncipe, 12, habla al rey. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eres el sello de la perfección y de la sabiduría, acabado en hermosura. 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Pero cómo? Históricamente estamos muchos años, de diferencia entre la creación y el huerto y el reino de Tiro. ¿Cómo puede ser que el rey de Tiro haya estado en Edén? No puede haber vivido tanto tiempo, a menos de que no esté hablando de un ser humano. A menos de que no esté hablando de el rey físico, el hombre que gobierna, que por cierto ya hizo una mención de él. Se refiere aquí al mismo Satanás. Mira lo que va a decir el versículo 13. En el Edén estuviste. 14. Tú, querubín protector. 15. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y, ¿qué dice? Es interesante esto, ¿no? Porque tal vez, ¿cómo piensa la cultura de los ángeles, ¿no? Gorditos, ¿no? En pañales, en una nube, ¿no? Con un arpa y una chiquitito ahí arriba, ¿no? Entonces, bonito, ¿no? Pero no son así como la Biblia describe los seres espirituales. Y aquí muestra casi una paradoja. Un ángel pecando. Querubín, versículo 14. Tú eras un querubín, dice. Y 16. Y pecaste. Y por ese pecado, ¿no? Te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras, oh querubín protector. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Después vemos esa figura de una serpiente, ¿no? Pero dice ahí: yo te arrojé por tierra. Y, ¿dónde está? Entre las piedras del fuego, por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Puedes ver aquí, hermanos, un ejemplo de lo mismo. El profeta está hablando al rey, al príncipe de Tiro, el gobernante, y después habla al rey de Tiro. En este caso era el mismísimo Satanás. Dos realidades que se superponen, de la cual solo una participamos nosotros. En la cual la segunda existe, es real, es verdadera, está ahí. Y se libran verdaderas batallas
para que la voluntad de Dios continúe avanzando y en las que el diablo y sus séquitos entonces buscan todas las maneras de estorbar a aquello. Volviendo al libro de Daniel, lo pudo hacer durante 21 días. Estorbó al rey al príncipe de Persia, ¿no? Al rey de Persia. Y se retrasó el decreto. Pero Cristo vino a Daniel a darle certeza sobre esto. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir sobre tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Entonces, mientras decía esas palabras, yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con, de nuevo, semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí la boca y dije al que estaba delante de mí, Señor mío. Aquí vemos que se trata de Cristo. Este personaje que decía, ¿no? Lino blanco, ¿no? Sus ojos como relámpagos y él parecía de bronce. Todas estas son adjetivos o maneras de adjetivar entonces, lino blanco, ¿no? Era santidad, ¿no? Sus ojos como relámpago es justicia, ¿no? Sus pies como de bronce significa su poderío, su vigor. Aquí nos muestra, versículo 16, quién es este personaje mejor. Señor mío, dice Daniel. Con la visión me han sobrevenido los dolores y no me queda fuerza. 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Aquí vemos de nuevo esta actitud reverencial de Daniel hacia el Dios al que dice servir y creer. Hermanos, no quiero decir que está mal directamente, pero a veces cuando las personas hablan de Dios como papito, como mucha confianza, yo recomendaría revisar todas esas expresiones. Un día estaremos cara a cara con Dios. Un día estaremos cara a cara con Cristo. ¿De verdad vas a hablarle así? ¿De verdad te vas a referir así a Él? Entonces, confiamos en que veremos al Señor y estaremos con Él, en que somos coherederos con Israel de aquellas bendiciones eternas. Por lo tanto, la reverencia, el respeto, la honra debe empezar hoy mismo. No hay tiempo que tardar. No hay tiempo que, bueno, cuando esté ahí, bueno, entonces sí me arrodillaré, ¿no? Sí me humillaré. No, es que no te quedará otra, ¿no? Pero, hermanos, no tenemos por qué esperar a pasar a la eternidad para reverenciar a nuestro Dios. Comienza por hoy día. Comienza hoy mismo. Y di como Daniel, versículo 15. Di como Daniel, Señor mío. ¿Es tu Señor o no? ¿O es tu Diosito? ¿O es algo que crees nada más? Si es tu Señor, obedece como tal. Muestra la reverencia que se merece. Cada vez que nosotros, bueno, no, hay excusas que son reales, hermano, ¿no? Pero si juega Colo-Colo y es la hora de la iglesia y elige Colo-Colo, no estás siendo reverente al Dios al que crees. Y es solo un ejemplo tontito, hermanos, pero hay muchas otras formas en que la vida diaria, si te pones a pensar, reemplazas al Señor por un montón de cosas que no tienen valor, que son banales, que son mundanas. ¿Es acaso el Señor tu Señor? Ríndele pleitesía como se merece, porque un día estarás cara a cara con Él. ¿Y qué le dirás? ¿Pues que Colo-Colo era la final? ¿Qué le dirás? Ojalá podamos decir Señor mío como Daniel. 17. ¿Cómo podré hablar? ¿Cómo el siervo de mi Señor hablará con mi Señor? Se pone en una posición tan abajo, tan chiquitito Daniel. Y exalta tan grandemente a Dios con esa frase. Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, ¿no? Daniel primero cayó como un árbol, ¿no? Entonces, y después se puso de a 4. Y después se puso más o menos en pie. Y 18 se volvió a levantar. Y le dice, 19, muy amado. Por tercera vez en este capítulo, Cristo se refiere al creyente con esta frase, muy amado. Hermanos, no te sientas de nuevo, ¿no? Entonces tal vez la petición no era correcta, ¿no? O venía de la codicia y por eso no la respondió. Pero cuando es bíblica y de acuerdo a su voluntad y se demora, se dilata, Dios no se ha olvidado de ti. Tampoco ha hecho oídos sordos. Al contrario, tiene un cuidado muy personal y delicado con sus hijos.
19. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Increíbles frases de consuelo, de ánimo, de fortalecimiento, de esperanza para Daniel. Los decretos van a llegar. El príncipe de Persia me estorbó 21 días, pero voy tras él, dice, ¿no? Y ya vamos a ver que Jesús va a tomar los asuntos en sus manos. Y inmediatamente, cuando uno revisa el curso histórico, sale el segundo decreto y continúan las repatriaciones a Jerusalén. 19. Esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ánimo, hermanos. Ánimo en la incertidumbre. Ánimo a veces en la dilatación, en el tiempo de espera entre la petición. Revisa y aprovecha ese tiempo para ver si la petición era correcta, si no obedecía a la codicia, si no era algo que no estaba bien. Revisa para ver si no hay un pecado que está estorbando tu comunión y tu relación con Dios. Aprovecha ese tiempo para examinarte a ti personalmente. Porque Dios, si es bíblico, lo ha oído. Y si lo ha oído y es bíblico, lo cumplirá. Y los pensamientos de se ha olvidado de mí, no me ha escuchado, seguro ya no me quiere. 19. Muy amado, dice el Señor. Esfuérzate, aliéntate, sigue adelante. Parecen haber contratiempos, pero nada escapa del control de Dios. Parecen haber situaciones que no nos gustan y que quizás hubiera preferido, pero Dios sigue en el trono. Sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, ¿no? Vemos esta guerra espiritual que hubo en ese momento, ¿no? Entonces, mientras en la tierra el rey, no sé qué decisiones tomaba, pero dilataba los decretos de repatriación. Esto obedecía a una situación espiritual que estaba ocurriendo, digamos, por encima de la creación, donde, digamos, este príncipe de Persia estaba estorbando a este hombre para firmar los decretos. Pero ¿sabe qué, hermanos? No hay nada que el diablo pueda hacer para vencer a Cristo. Puede estorbar y son creativos, ¿no? Y pueden hacer grandes esfuerzos. Versículo 20. Pero si Cristo toma el asunto en sus manos, es resuelto como Él lo determina. Y dice esto, tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. No hay más. El diablo tiene poder. Los seres espirituales de maldad tienen poder, pero solo Cristo es todopoderoso. Al terminar dice, el príncipe de Grecia vendrá, ¿no? Recuerda cómo estos reinos que hablaba. 21. Pero yo te declararé esto, declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, 11:1, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y aquí hay algo muy curioso que nos muestra también. El primer decreto que salió también fue la obra de Dios. Capítulo 11, versículo 1. Él dice, si Darío firmó un decreto, fue porque yo lo permití. Si este otro rey lo dilata, es porque estaba estorbando el diablo y sus séquitos. Pero voy a ir y tomar el asunto en mis manos. Terminaré con él y continuará el curso de las cosas sucediéndose como yo lo he determinado. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Cristo. Aquí nos muestra, digamos, Daniel un poco de esta realidad espiritual, real, que existe, pero que está más allá de lo que podemos percibir. Esto no nos debe llevar a ser espiritista o buscar el diablo en todos lados, ¿no? Entonces alguien está como en situación de pobreza y dice que tiene demonio de pobreza. No. Entonces solo gasta menos de lo que ingresa y ya no habrá demonio de pobreza, ¿no? Entonces quizás sea solo eso, ¿no? Pero no es para ir a espiritualizar todas las cosas, sino para ser conscientes. Hay una batalla espiritual. Somos hijos de Dios en un mundo que obedece al enemigo. Y mientras estas batallas se libran en esferas espirituales, si te pones a pensar en tu propia vida, también te tocarán librar batallas contra las fuerzas del mal. Estate listo, preparado. Aliéntate y esfuérzate en el Señor. Permite que Él sea tu fortaleza. Confía en todo momento en Él, porque Él tiene el control de todo. Vamos a orar, Padre.